reinas, presidentes y presidentas de las distintas casas regionales, fallas de la localidad, socios, socias y simpatizantes, muy buenas tardes. Bienvenidos al acto de proclamación de la señorita que durante los próximos años representará a esta sociedad y que será punto de inicio de las fiestas en honor a nuestro patrón San Jorge. En octubre de 2018, hace casi 7 años, finalizó el reinado de Luis Jiménez, quedando la corona de este centro aragonés sin quien la portase. Después, hemos vivido unos años difíciles, con una pandemia de por medio incluida, que quizá fueron un condicionante para que alguna joven se echase para adelante y retomase este cargo de representación de nuestro género. Pese a ello, nunca hemos dejado de estar siempre bien representados en múltiples actos oficiales por los miembros de su junta directiva. Hoy arrancamos el mes de mayo de 2025. Llenos de gozo y alegría, proclamaremos a una nueva reina, que llena de ilusión volverá a portar la corona, que la convierte en reina y representante de todos los aragoneses y simpatizantes de Aragón en el puerto de Sagunto, que compartimos un hogar en este centro. Y sin más, pasaremos a disfrutar de una tarde llena de sorpresas, emociones contenidas, alegría, ilusión y color, mucho color. El color y la belleza de las señoritas que hoy nos acompañarán en este escenario, junto a la que será nuestra máxima representante durante los 2 próximos años, donde darán comienzo a un sinfín de experiencias que seguro nunca olvidarán. Pero antes de recibir a la que ostentará el cargo de reina de esta sociedad, quisiera contar con la presencia en el escenario del mejor emblema de esta casa, quien lleva a sus espaldas lugares y momentos inolvidables que realzan la historia de este centro. Portado por el abanderado Cosme José Hernández Marco, recibamos en pie al estandarte del Centro Cultural y Recreativo Aragonés del Puerto de Sagunto. Como secretaria del Centro Cultural y Recreativo Aragonés del Puerto de Sagunto, que según consta en el folio número 78 del libro de actas número 18, y actuando como presidenta doña Ángela Navarrete y Hinojosa, por asistencia de los directivos que además de esta señal, en sesión celebrada a las 19:30 horas del día 1 de abril de 2025, entre los puntos del orden del día consta el de la elección de la reina sociedad para el ejercicio 2025-2027, presentándose a dicho cargo la señorita Edurne Fuertes Layú, siendo elegida por mayoría. Cuyo acto de proclamación quedas con los brazos abiertos. De mayo de 2025, siendo las 20 horas 20 minutos, se levanta la sesión en el lugar de la fecha anteriormente señalado, de lo cual, a los efectos oportunos, como secretaria doy fe.
Puerto de Sagunto, 1 de abril 2025. Los señores directivos presentes en esta ocasión eran don Fernando Pérez, Noelia Ortiz Maya, María Jesús Opeña, Rubén José Villarroel García, María Teresa Alonso Andrés, Juan Gerardo Alonso Bono, Manuel Vizcaíno Jiménez, José Navarro García y María de la Salud Gutiérrez. Seguidamente, recibamos también en este escenario a la persona que en estos últimos años nos ha representado y ha llevado con orgullo por toda la comarca el nombre de nuestro centro y que ha puesto todo su esfuerzo y tesón para que esta casa siga viva. La persona que próximamente acompañará en esta gran aventura a la futura reina. Recibamos pues a nuestra presidenta, la señora Ángela Navarrete Hinojosa. Querido público, antes de pasar a lo que nos ocupa, la muy deseada presentación e investidura de nuestra nueva reina, atendamos a un breve y curioso apunte histórico. Las fallas de Valencia, antes de nuestra incivil guerra, no estaban representadas por una fallera mayor, sino también por una reina, la denominada Reina Fallera, título que se modificó posteriormente. Nuestro centro, para su representatividad, utilizó inicialmente la dignidad de madrina, término también adecuado según el diccionario de la Real Academia Española. Significa en su quinta acepción mujer que ocupa la presidencia honorífica de un acto o una asociación. Sin embargo, iniciados los años 60, quizás buscando un título más universal y rotundo, se apostó por el de reina, sin adjetivos, aunque, puestos a pensar en otras posibilidades, averiguas allá. ¿Por qué no Baturra Mayor o Reina Baturra? Títulos igualmente válidos, pero ajenos a la tradición de este centro, que nos resultarían ahora extraños y hasta disonantes frente a una reina, sin más, que a una brevedad, esencia y esplendor. Hoy, por fortuna, en esta celebración, si bien casi habíamos perdido la costumbre, esa buena, emotiva y deseada costumbre, nos disponemos a investir de nuevo a una reina del centro aragonés del puerto de Sagunto, la señorita Edurne Fuertes Gallú, de la que a continuación glosaremos para este auditorio todo aquello que ella nos ha ido manifestando. Sin embargo, previamente queremos anticipar que la alegría, el cariño, el calor, la ilusión y la esperanza de verte aquí, valiente y encadenada con tu traje de reina, provoca intensamente en nuestros corazones y, por tanto, también en el espíritu de esta sociedad que conocemos con el nombre de Centro Cultural y Recreativo Aragonés del Puerto de Sagunto. Conocemos ya que la relación con lo aragonés y su tierra no es nuevo para ti. Tu bisabuelo, por línea materna, era aragonés. Relación que se arrepienta por la línea materna, dado que tu padre y toda su familia es de Aragón. Concretamente, tu progenitor nació en la Puebla de Valverde, Teruel, y allí vivió sus primeros años, antes de establecerse su familia en Puerto de Sagunto. El más impacto es el hecho de que Edurne convive con dos identidades, la valenciana y la aragonesa, algo que en ella no es un objeto de confusión, sino de orgullo. Esa seña aragonesa empezó a forjarse en su niñez y fue precisamente en este centro aragonés a donde acudía en numerosas ocasiones. Ella misma nos lo cuenta. Para mí, el centro fue un punto de referencia y acogida a lo largo de muchos años de mi vida. Allí he podido disfrutar de las clases de baile de mis padres. Siempre iba con ellos. De todos los viajes que hacíamos, las comidas y las cenas que teníamos con toda la familia, siempre acudíamos allí. Y me encantaba cada vez que nos juntábamos a ver el fútbol. Uno de los recuerdos más especiales que tengo del centro es cuando tomé la comunión. Fue también allí donde se hizo la celebración.
y disfruté del regalo tan grande que me hicieron, cantando y bailándome la jota. Así pues, podemos afirmar que el folclore aragonés, la vibración de la jota esencialmente, fue un importante factor de enganche con el sentimiento aragonés, que ahora se integra en su personalidad. Pero dejémosle otra vez la palabra Edurne, porque sus manifestaciones están llenas de emoción e intensidad. Este centro es el lugar donde puedo expresar todo el sentimiento hacia Aragón y su cultura. En mi caso, sentirme aragonesa, siendo valenciana y fallera, y tener el privilegio de que me hierva la sangre cuando escucho la jota, me araña el corazón. Es un sentimiento que me remueve por dentro. Es una gran ilusión y un orgullo que, aun siendo valenciana, pueda llevar a Aragón en mi pecho. Sabemos, y así nos lo ha confirmado el CONEF, que es consciente de que ostentar la representatividad de esta sociedad comporta una alta responsabilidad a la que ella está dispuesta a entregarse con el objetivo de, según sus palabras, llevar a lo más alto esta institución tan grande y tan querida. Para el logro de este fin, dispone de recursos, su espontaneidad, su firme propósito de cuidar y mantener la relación con las demás casas regionales para que este centro sea siempre más y mejor oído en los foros existentes. Y finalmente, aporta para él algo que es decisivo, su intención sincera de darlo todo por su parte. En toda esta ardua labor, Edurne estima que podrá actuar con una fuerza renovada, la que le otorgará el sentirse más aragonesa por dentro, el deseo de conocer mejor el sentimiento y la esencia de Aragón y sus pueblos, el sentirse querida por su gente, es decir, por nosotros, y la certidumbre íntima de que ella también va a querernos. Nos pide, eso sí, que en reciprocidad nos involucremos tanto como ella está dispuesta a hacerlo, si bien está segura de que recibirá más de lo que en su individualidad pueda aportar. Para finalizar, nos parece muy significativo que a Edurne, una vez transcurrido su reinado, le gustaría ser recordada como una reina honesta y modesta, y como una persona que además siempre estará dispuesta a ayudar y darlo todo por este centro. La honestidad y la modestia son dos cualidades sublimes que conmueven y maridan con la autenticidad, la bondad y la inteligencia. Si las mencionadas es porque te adornan, de modo que si ellas tenían en la práctica cotidiana, contigo habremos tocado el cielo. Acompañada de su paje, Diego Planells Rodríguez, y arropada por el canto y la rondalla de nuestro centro aragonés, recibamos en este escenario la que en breve se convertirá en reina del Centro Cultural y Recreativo Aragonés del Puerto de Somoto, la señorita Edurne Fuertes Gallud.
que no entiendo nada. Pues nada. Ya pasaron en el vídeo. De la arriba no lo puedes haber cogido bien. O era muy lejos. De la arriba. Hace ya casi 7 años, Iris Jiménez, nuestra última alumna, colocó la corona que portaba en un cojín blanco, simbolizando la terminación de su reinado, y con todo el dolor de nuestro corazón, después de todos los años de historia de este centro, por primera vez no había otra señorita que continuara con esta tradición. Por fin, y con toda la ilusión que nos cabe, volveremos a sacar esa corona y a colocarla de nuevo en una reina. Para ello le pediremos a Iris Jiménez que nos acompañe en el escenario. Por favor, Iris. Que creo que la sube alguien muy especial para ti, Edurne. Por favor, que suba la corona. Iris, por favor, si eres tan amable, ¿podrías colocar la corona en Edurne? Edurne, ahora ya sí, ya podemos decir, Edurne, fuerte, salud, ya eres la reina del Centro Cultural y Recreativo Aragonés de Puerto de Sagunto. Antonio, padre de Edurne, e Iris, ya podéis bajaros del escenario. Muchas gracias. Vale, ayudarle que... Sí, mejor. Mejor por allí. Bueno, si no interfiere, Diego, me quedo aquí ya.
tú te tendrás que esperar un poquito más. Porque creo que Edurne quiere agradecerte tu buena labor y lo bien que lo has hecho, haciéndote un regalito. Diego también tiene un regalo para ti, Edurne. Ahora ya te puedes bajar del escenario, Diego. Muchas gracias. Ángela, hace entrega de un ramo de flores a Edurne y acompáñala al lugar que desde este momento le corresponde, por favor. Nicolás Martínez Cuba está en posesión, entre otras condecoraciones, con la Medalla de Oro de Protección Civil y con la Cruz Blanca al Mérito Policial. Hace unos años fue nombrado Caballero de la Poesía en un acto solemne en el edificio del Ayuntamiento de Valencia. En el año 2019 fue nombrado Andaluz del Año de la Comunidad Valenciana por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas. Ha recibido varios premios literarios de poesía. Es presidente fundador del grupo artístico Palabras, que está patrocinado desde el año 2000 por la Diputación Provincial de Valencia. Con todos ustedes, os dejo con nuestro mantenedor, Nicolás Martínez Cuba. Perdona que te dé la palabra. Reina del Centro Aragonés del puerto de Sagunto, señorita Edurne Fuertes Gallú. Señora Presidenta, doña Ángela Navarrete Hinojosa. Dignas autoridades, reinas de las diferentes casas regionales que nos acompañan en este año. Señoras y señores, a veces aparecen en nuestras vidas personas que tan solo hasta ayer eran unas desconocidas para nosotros. De pronto las encontramos en nuestro camino y ya se quedan a vivir para siempre en nuestros corazones. Esto es justo lo que me ha ocurrido cuando he conocido a la señorita Edurne Fuertes, hoy reina del Centro Aragonés. Decía su majestad el rey Juan Carlos I hace ya muchos años, con motivo de la paz militar, que en la vida lo importante no es hacer siempre todo lo que se quiere. En la vida lo importante es querer siempre todo lo que se hace. Y eso es lo que viene haciendo la Junta Directiva de este Centro Aragonés, querer siempre todo lo que hace para darle mayor impacto a la asociación. Edurne, quisiera elevar por la escritura los versos más hermosos de mi vida, para ensalzar de forma merecida tu belleza,
su hermosura. No es este un soneto de alabanza, ni siquiera pensaba en un soneto. Solo intento himanar el sentimiento en palabras que canten tu semblanza. Y en justicia, que lo haría si pudiera. Y el deseo que ha crecido en mis adentros, sí, de decirte guapa como fuera. A decir verdad, tengo desesperanza, pues me temo que lo que ven mis ojos, mi humilde pluma ha de escribir no alcanza. Desde muy pequeña ha estado vinculada a este centro cultural, palabras de ella que ya hemos escuchado antes. Sentirme aragonesa, siendo valenciana y fallera, y tener el privilegio de que me hierve la sangre cuando escucho la jota, me araña el corazón. Cuánta poesía hay en esta afirmación. Es gratificante comprobar cómo algunos niños y niñas en sus ratos de ocio acuden a estas asociaciones donde son partícipes de actividades que son mucho más que un simple juego o un distraimiento. En estos tiempos difíciles para la juventud, en los que se ve acechada por la trampa de la droga, repito, es gratificante encontrar jóvenes como Edurne, que habéis dedicado vuestro tiempo libre a cosas tan hermosas como son la danza y cualquier otra manifestación artística o cultural. No me voy a referir a los bravos aragoneses que tanta gloria dieron a España, ni a sus campos, donde los ruiseñores despiertan con sus trinos a las gentes que viven en las dehesas. No hablaré de las encinas ni de los alcornoques que vigilantes observan el vuelo majestuoso de las águilas imperiales, ni de los pinares, ni de los eucaliptos, ni de sus ríos, el Ebro y otros ríos menores, pero también importantes. Querida Edurne, no es preciso nacer en uno u otro lugar para llegar a amar a Aragón, que como todos sabemos es cuna de gente bravía y, como no, de poetas y artistas que han engrandecido a España siglo tras siglo. Pensando en los poetas aragoneses que con tanto amor cantaron a su tierra, he tenido el atrevimiento de escribir un pequeño romance que te dedico a ti y por extensión a todos los aquí presentes. La noche se quita el sueño y abre alegre sus ventanas, porque en el centro aragonés a su reina la proclama. Todo es luz y fantasía y nadie tiene temores, porque al clarear el día el sol derramará flores. Flores que son para Edurne en prueba de admiración, y todos quieren que lleguen a su hermoso corazón. Y ella, que guapa y galana, de nobleza y buena cuna, alcanzará en su ventana besándolas una a una. Cuando alguien la mire dirá con toda razón y sentirá que ahí vive un corazón de Aragón. ¿Qué importa no haber nacido en el hermoso Aragón, si nuestra alma ha tenido amarlo con devoción? Que son de admirar sus gentes, sus campos y sus ríos, sus héroes tan presentes y su hermoso mujerío. Yo quiero hacer un cantar que embelece y enamore a esta tierra sin igual de poetas y de flores. Cantar que nace del alma para el pueblo de Aragón, que tanta gloria dio a España y lleva en mi corazón. Ay, Virgen del Pilar, muy venerada señora, bendice a Edurne Fuertes con los rayos de la aurora, y entre colores y luces a todos los lugareños que en el puerto de Sagunto esperan cumplir sus sueños. Y acabo ya este romance que Edurne escribí en día como un humilde homenaje a su honor y su hidalguía, de admiración y respeto, de amistad, de cortesía, que para decirle guapa no basta esta poesía. Querida Edurne, sería muy socorrido encadenar palabra tras palabra diciéndote que eres reina de la simpatía, reina de la gracia y de la belleza, reina de la juventud y de la alegría, y así un largo etcétera. Porque es cierto que mereces estos calificativos, y sin embargo, sí que quiero hacer hincapié en lo importante que es ser reina de una casa regional, y en lo difícil que a veces puede resultar para la Junta Directiva, con su presidenta a la cabeza, elegir a una joven que reúna méritos suficientes para representar con dignidad no solo a la Casa Regional que la elige, sino un poquito también a la región entera. Por todo esto, y porque tú sí reúnes esos méritos, en el día de hoy te han proclamado reina dentro de la país, al que representará, repito, con toda dignidad,
amarte y no seguirte. Porque son tus ojos dos golondrinas que aletean entre todos los que tienen la suerte de conocerte y ser tus amigos. Porque tu carácter afable, sincero, auténtico, de buen trato es como un puñado de mariposas blancas que revolotean sobre las flores de las que hablábamos en el poema anterior. Porque cuando tú te ríes sale el sol, Edurne, vas a llenar de alegría este centro cultural aragonés que, como también decía el poema anterior, está bendecido y tú también estás bendecida por la Virgen del Pilar. Edurne, a veces en la vida no podemos llevar a cabo pequeñas cosas porque puede haber alguien con poder que nos lo impide. Yo te voy a poner un ejemplo de lo que pasó a Pedro Muñoz Seca. Como sabéis, fue el que hizo la obra de La venganza de Don Mendo y otra obra famosa. Resulta que los porteros que había, él vivía en la calle Velázquez 56 de Madrid, y los porteros que vivían en la misma finca, pues se murieron de un día para otro los dos y los enterraron juntos. Y entonces los hijos de los porteros le pidieron a don Pedro Muñoz Seca si era tan amable de escribir un epitafio para la tumba de su padre. Don Pedro Muñoz Seca escribió un epitafio que decía: fue tan grande su bondad y la virtud de los dos que están con seguridad en el cielo junto a Dios. Pero en aquel tiempo era el obispo de la diócesis el que daba el visto bueno a todo lo que se escribía en los campos santos. Y le mandó una carta a don Pedro Muñoz Seca denegándole el texto, aduciendo que él era quien para afirmar que los porteros estaban en el cielo junto a Dios. Entonces don Pedro Muñoz Seca escribió otro epitafio y se lo mandó al señor obispo y decía: se han ido el uno del otro en pos, y han ido donde va siempre el que muere, pero no están junto a Dios que lo mismo quiere. Me vas a permitir que te hable de los sentimientos humanos. Esto es importante, porque no es un tema baladí, sino todo lo contrario. Sí quiero hacer un inciso aquí, porque no quiero que se me olvide, y es muy tan importante como esto que voy a leer ahora. Los regalos que va a hacer Edurne hoy, todos están pasados por el manto de la Virgen del Pilar de Zaragoza. Que se sepa. Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los hombres. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, propuso: vamos a jugar a los escondidos. La intriga levantó la ceja en su llama y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó: ¿a los escondidos? ¿Cómo es eso? Es un juego, explicó la locura, en que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde 1 hasta 1 millón, mientras ustedes se esconden. Y cuando yo haya terminado de contar, el primero de ustedes que encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego. El entusiasmo bailó, secundado por la de euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda, e incluso a la apatía, a la que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar. La verdad, prefirió no esconderse. ¿Para qué? Si al final siempre la llama. Y la soberbia opinó que era un juego muy tonto. En el fondo lo que le molestaba era que la idea no se le hubiese ocurrido a ella. Y la cobardía prefirió no arriesgarse. 1, 2, 3. Comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre se dejó caer tras la primera piedra del camino. La fe subió al cielo y la envidia se escondió tras la sombra del triunfo. Él por su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanzaba a esconderse. Cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos. Que si un lago cristalino, ideal para la belleza. Que si la rendija de un árbol, perfecto para la timidez. Que si el vuelo de la mariposa, lo mejor para la voluptuosidad. Que si una ráfaga de viento, magnífico para la libertad. Así, terminó por ocultarse en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio,
ventilado, cómodo, pero solo para mí. La mentira se escondió en el fondo de los océanos. Mentira, en realidad se escondió detrás del arco iris. Y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes. El olvido, se me olvidó dónde se escondió. Pero eso no es lo importante. Cuando la locura había contado 999.999, el amor aún no había encontrado sitio para esconderse, pues todo se encontraba ocupado, hasta que divisó un rosal y enternecido decidió esconderse entre las flores. 1.000.000 en toda la locura. Y comenzó a buscar. La primera en aparecer fue la pereza, solo a 3 pasos de una piedra. Después se escuchó la fe discutiendo con Dios en el cielo sobre teología. Y la pasión y el deseo los sintió en el vibrar de los volcanes. En un descuido encontró la envidia. Y claro, así pudo deducir dónde estaba el triunfo. El egoísmo no tuvo ni que buscarlo. Él solito salió disparado de su escondite, que había resultado ser un nido de avispas. De tanto caminar sintió sed, y al acercarse al lago descubrió a la belleta, y con la duda resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decidir aún de qué lado esconderse. Así fue encontrando a todos: el talento entre la hierba fresca, a la angustia en una oscura cueva, a la mentira detrás del arco iris. Mentira, si ella estaba en el fondo del océano. Y hasta el olvido, que ya se le había olvidado, estaba jugando a los escondidos. Pero solo el amor no aparecía por ningún sitio. La locura buscó detrás de cada árbol, bajo cada arroyuelo del planeta, en la cima de las montañas, donde estaba por darse florecida, y visó un rosal y las rosas. Y tomó una horquilla y comenzó a mover las rosas, las ramas, cuando de pronto un doloroso grito se escuchó. Las espinas habían herido los ojos. La locura no sabía qué hacer para disculparse, lloró, rogó, imploró, pidió perdón y hasta prometió ser su lazarillo. Desde entonces, desde que por primera vez se jugó a los escondidos en la tierra, el amor es ciego y la locura siempre la acompaña. Querida tú, nunca dejes entrar en tu corazón sentimientos que te puedan hacer infeliz, como son la envidia, el egoísmo, la mentira, la pereza o la cobardía. Y para lograrlo, pon si fuera necesario una puerta blindada. Por el contrario, conserva como un tesoro los que ya posees y habilita para ello las mejores habitaciones. A la generosidad dejaré el salón más amplio, a la verdad la habitación más luminosa, al entusiasmo, la euforia y la alegría, cuídalos para que siempre estén contigo, y al talento y el triunfo déjales espacio para que puedan desarrollar todos tus anhelos. Pero la mejor habitación de tu corazón, la que tiene cortinas de terciopelo y las flores más delicadas, en la que anidan pájaros de colores y revolotean mariposas blancas, sí, esa que tienes reservada a tu familia y a tus amigos, en la que deben caber todas las personas que amas y las que te aman. Esa habitación, tenla siempre llena de amor. Y no te importe si a veces estés ciego y no acompañado por algo. Este poema para ti es: son tus labios dos rojas amapolas que a todos se interesan y enamoran. Es el brillo natural de tus ojos lo que aviva suspiros clamorosos. Es tu gracia, tu porte, tu alegría, tu bondad, tu elegancia y simpatía, valenciana y aragonesa, con algo de misterio, lo que te hace una mujer de ensueño. Bendito sea el momento y sea la hora que te besaron los rayos de la aurora. Bendita seas por siempre, Edurne, amiga, y que Dios y su gloria te bendiga. Seas bendecida por todos los que amas, y por aquellos que reinan de los campos. Hoy, Edurne, todos son bendiciones que nacen de nuestros corazones. Pasarán los años, quizá los siglos, y siempre contarás con el cariño de aquellos que con un ramo de flores te entregan hoy un reino y sus amores. Y ya finalizo con unas palabras de los antiguos peregrinos. Edurne, que la tierra se vaya haciendo camino ante tus pasos, que el viento sople siempre a tu espalda,
que el sol brille cálido sobre tu cara, que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos, y desde hoy y para siempre, que Dios te guarde en la palma de su mano. Muchas gracias, Nicolás. Unas palabras preciosas, pero antes de irte, me gustaría pedirle a nuestra presidenta Edurne que nos acompañen al centro del escenario para hacerte entrega de un obsequio en agradecimiento. Muchas gracias, Nicolás. Ya puedes regresar a tu sitio. Ángela, Edurne, a vosotros os queda un ratito más aquí. Toca el momento de la pleitesía, por lo que agradecería que los representantes de todas las casas regionales y fallas que se dirigieran hasta el final del pasillo para prepararse. Martín. En primer lugar, recibamos a nuestros amigos de la Ateneo. Presidenta Irma Ortega María. Acompañante Marcelino de la Calle. A continuación, serán los representantes de nuestros amigos la Unión Musical Porteña. Presidente Sergio A. Compaña. Serán ahora el turno de los representantes de Sagunto y Vidas Sagunto, directivos Pilar César López y Juan José López Martín.
Arriba yo no puedo subir. ¿Cómo? Si subo a mí me quedo con esto. A continuación, serán los representantes de la entidad cultural Castilla-La Mancha de Cuart de Poblet. Presidenta Enriqueta Bell. Virginia María José Guerrero. Desde Sagunto llegan nuestros amigos de la Casa de Aragón de Sagunto, representantes Víctor Rodríguez Gómez.